de violencia, tanto de género, la distinción entre lo que es pues un tipo de acoso, violencia sexual, ¿no? La manera en cómo nos visualizamos como víctimas y cómo podemos detectar a un agresor que en su momento pues probablemente lo hemos tenido toda la vida y ese agresor se vuelve como parte ya de nuestra vida cotidiana sin que nos demos cuenta y no paramos, no limitamos a esa persona. Entonces así que si se perdieron todas las transmisiones en vivo de este mes de abril, porque ya hoy es nuestra última transmisión en vivo de abril, pues los invito a que lo vean, ya sea en la página de Facebook, se van al apartado de videos y ahí los van a poder encontrar. Se habló demasiadas cosas, pero realmente este tema que es con el que voy a cerrar, les voy a dar ejemplos de historias de víctimas, pero sobre todo también es la manera de poder generar más conciencia de evitar ser víctimas y sobre todo cómo trabajar la agresión, el acoso, la violencia, que no solamente se da en mujeres, sino también en hombres. Sin embargo, imagínense si es difícil hablar para las mujeres cuando han sido agredidas sexualmente, laboralmente, en la familia o físicamente y emocionalmente, que repito, esta información ya se dio en transmisiones pasadas y lo pueden encontrar en nuestra página. Podríamos entender de qué manera, pues incluso para el caso de los hombres, se va a volver complicado poder atender este tipo de temáticas y sobre todo hablarlos, porque si para las mujeres nos es difícil hablar de este tipo de temas, imagínense para un hombre que vive en un sistema totalmente patriarcal, en un sistema que le cuesta mucho trabajo manejar y sobre todo que vive de un machismo, vamos a llamarle así, donde los hombres no se les permite expresar emociones y aparte están sometidos a las burlas y a las acciones que pudieran tener por permitir que se dejen violentar por una mujer, por ejemplo, o en ciertos casos. Entonces, pues yo quiero platicar. El tema de hoy es distinguir la persuasión y el acoso. ¿Cómo evito el silencio? Ese es nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre la diferencia que existe entre el acoso y la persuasión. Primero que nada, y es muy sencillo, lo vamos a poner así de fácil. El acoso va a ser todo intento de persecución y de insistencia para que puedas atrapar a una persona. Esa es la idea, ya sea atraparla o al menos obtener algo de esa persona. Pero es una insistencia muy alta, ¿no? Es esa persecución altísima. En el caso de la persuasión es distinto porque muchas veces tenemos un conflicto de comprender los conceptos y por eso muchas veces no nos es tan fácil hablar de los temas sobre esto, sobre violencia. Pero déjenme les comparto que para poder dar esta transmisión en vivo, pues bueno, uno tiene que documentarse también, además de saber de que yo atiendo directamente víctimas de violencia. Y bueno, cuando uno se documenta, de verdad te sorprendes de la cantidad de información que ya puedes encontrar en internet, eso sí, sabiendo investigar, sabiendo encontrar la manera de poderte apoyar a través de este tipo de temas. Pero hay muchísima información que te remite a desde conocer historias de las propias víctimas que las han hecho públicas, obviamente con su consentimiento, pero con el fin de ayudar a otras personas que han sido violentadas, acosadas. Y bueno, yo te invitaría a que si esta transmisión en vivo finalmente te permite, te ayuda, te previene incluso, y como madre o como padre también te permite hacerle llegar a tus hijos información que estén basados obviamente a su edad y a su etapa, pero también evitando y previniendo cualquier situación. Porque esto es una realidad, independientemente de que tú prevengas, evites y quieras darle toda la información a tus hijos o a tus hijas, finalmente van a estar sometidos a un sistema donde se vuelve muy complicado poder detener cierto tipo de acciones de gente trastornada, de gente bastante
limitada para poder pensar en la empatía, en la paz, en el otro. Entonces es un tema difícil, pero es un tema que va a ayudar a muchas personas. Así que yo los invitaría a que aparte de esta transmisión la compartan, pero sobre todo que puedan meterse a internet, que puedan buscar. Yo les recomiendo que busquen como tal en internet, poner testimonios, historias de, y ya ponen lo que deseen, ya sea de víctimas de violencia sexual, de acoso, de violencia laboral, de acoso laboral, perdón. A lo mejor pueden ahí agregar de violencia emocional, ¿no? Cuáles son las instituciones para poder llegar a encontrar un tipo de información más profunda y hacer tu denuncia y bueno, hacer el proceso que sigue, los protocolos necesarios. Pero bueno, el punto aquí es hablar específicamente de la distinción. Entonces, como yo les comentaba, todos los tipos de información que ustedes reciban en su vida tienen que tenerla muy claro de saber cómo manejar y cómo hablar la descripción de lo que les pasa. Por eso hago la diferencia entre entender qué es persuasión y qué es acoso, porque muchas veces las personas no le dan el nombre adecuado o no saben cómo describirlo y obviamente se limita muchísimo la ayuda que puedan obtener. Además de que se vuelve muy traumático estar mencionando lo que has vivido como víctima. Lo que menos quieres es tocarlo, tocar el tema, hablarlo. Sin embargo, es importante que las personas, por eso se menciona el tema de cómo romper el silencio, cómo evito hablar del cómo puedo hablar y cómo puedo romper ese silencio que por generaciones, por años, por décadas, las personas lo van guardando y lo hablan ya hasta que a lo mejor se sienten seguras y seguros de decirlo, pero probablemente pues ya pasó tanto tiempo, perdón, que empezó a afectar ya tu manera de ser, tu personalidad, probablemente la educación que le des a tus hijos si es que llegas a tener familia, probablemente empiezas a verte afectado en tus relaciones sexuales, o sea, existe una infinidad de cosas. Entonces, bueno, para volver a retomar, la persuasión va a ser la manera de convencer a una persona de una idea o de la manera en la que tú quieres que piense. Únicamente se basa en que transforme su pensamiento, eso es persuadir. O sea, no hay una acción física, no hay una manipulación corporal, no hay nada de eso. Simplemente es esa, esa habilidad que puede tener alguien para convencerte de la manera que quiere que tú pienses, simplemente con hablar. Así de simple. Entonces, puedes encontrar personas que son persuasivas, que no te das cuenta y cuando te percatas ya hiciste lo que esa persona te dijo que hicieras, pero no te lo dijo directamente, no te dijo quiero que hagas tal cosa. Simplemente tiene la facilidad para convencerte de algo. Y bueno, obviamente en este tipo de persuasión, pues muchas veces va a estar siempre a favor de la persona que quiere, que te convenza a hacer cierto tipo de cosas o maneras de actuar. Y vuelvo a repetir, el acoso va a ser la persecución para poder atrapar a tu víctima o ser insistente en algo. De hecho, no pueden mentir, pero las personas que en algún momento nos estén viendo o nos vean en remoto, o sea, posterior a esta grabación, no me van a dejar mentir y todas las mujeres seguramente hemos vivido un tipo de acoso. Por ejemplo, la insistencia en la mirada de alguien cuando tú sales a la calle, esa es una forma de acosar porque te está persiguiendo y está insistiendo en esa mirada probablemente lasciva que puede hacer hacia ti. Otra manera de acoso puede ser la insistencia que tiene alguien para, no sé, en el transporte público, para no separarse de tu espacio corporal, por ejemplo, y que de alguna manera tú piensas, tú piensas y tú valoras que puede, o sea, a lo mejor sí, el transporte público, sobre todo el metro, no hay mucho para dónde irse, porque hay una cantidad de gente que ocupa ese transporte público, pero sí es una realidad que finalmente hay espacios que tú puedes distinguir muy bien si son dentro de lo esperado, por así decirlo, al ambiente en el que te encuentras, o que ya se vuelve como una insistencia muy grande de que esa persona no se mueve de ese espacio. Ahora, muchas veces preferimos guardar silencio, no decir nada, nos genera mucha
angustia pensar que a lo mejor la otra persona no tiene intenciones y nosotros o nosotras, porque vuelvo a repetir, la violencia se da específicamente en los dos géneros, tanto hombres como mujeres, pero finalmente sí existe como esta forma de poder pensar diferente y decir, no, yo creo que está aquí, no se da cuenta, ¿no? Mejor me hago más para acá. Y entonces la persona lo vuelve a hacer. Ese es un acoso. Ahora, vamos a imaginar que te encuentras caminando hacia tu trabajo o ya te falta muy poco para llegar al trabajo y empiezas a sentir que empieza a perseguirte una persona. Obviamente vas con el cuidado necesario, te vas percatando, vas volteando todas las veces que sean necesarias para detectar si realmente sí te están persiguiendo o no. Y aunque pareciera que no, pero sí, casualmente la persona que detectas está haciendo ciertas paradas cuando tú vas caminando, vas dando pasos, vas avanzando, pero no desvía su camino. Ese sería un ejemplo de persecución. Yo quiero empezar hablando sobre un par de historias. Esta página que encontré se llama telesurtv.net y aquí voy a hablar de una persona de Ecuador de 43 años. Es una historia muy chiquitita, pero simplemente voy a narrar lo que menciona ella. Ella se llama Amada Ruiz y Amada había decidido rehacer su vida. Voy a hablar ustedes distinguirán si es acoso, si es persuasión, si ha sido violencia de género, obviamente, si ha sido algún tipo de violencia emocional o violencia física. Amada había decidido rehacer su vida tras terminar una relación de 28 años con el padre de sus 4 hijos. Casi un año después conoció a Byron Jacinto Quinteros Novoa, con una nueva ilusión. Amada empezó su historia con Byron para construir un futuro juntos. No obstante, las cosas resultaron muy diferentes para ella. La relación no fue lo que esperaba y se separó de Byron, pero él no lo aceptó e insistía en volver. Ella se negó rotundamente. Tras estar separados, Amada recibió una llamada de su expareja para que le regresara algunas pertenencias. Permítanme un momento. Aquí está. Le prometió que sería la última vez que se verían. Amada acudió al encuentro junto a su hijo de 13 años, el menor de todos, y eso fue el pasado 20 de junio. Ambos transitaban por un camino solitario de Nobol, provincia ecuatoriana de Guayas, cuando apareció el auto azul de Byron, quien les pidió que se subieran y luego los condujo hacia una gasolinera. Byron le dijo al niño que comprara unas golosinas mientras él llenaba el tanque del vehículo. Eso fue su oportunidad para secuestrar a Amada y llevarla a un botadero de basura, donde la roció con gasolina y luego la quemó. Desesperada por no saber lo que había pasado con su pequeño, Amada logró contener las lágrimas y caminar hacia el poblado más cercano mientras gritaba por ayuda y exclamaba que buscaran a su bebé. Los vecinos la socorrieron y fue llevada al hospital, donde agonizó durante 11 días con el 85% de su cuerpo quemado hasta que no pudo resistir más. Esa es una historia, por supuesto, de una violencia tremenda. Aquí no sé, si hay una acción podríamos llamar, y pensaría yo que es acoso, a lo mejor al inicio, de poder generar en Amada una intención de poderse reunir con su expareja, porque por supuesto esto no se dio de la nada. Obviamente tuvo que haber de Byron, tuvo que existir una persecución y un acoso, una insistencia y por supuesto una persuasión. Pero lo que yo quiero que veas con este ejemplo, más que obviamente es una historia desgarradora, es una historia muy difícil, y que si tú te pones en el papel de las personas, de su familia o incluso de la víctima, no podemos imaginar ni siquiera lo que pudo haber vivido con el supuesto encuentro que podría haber sido bueno y que incluso fue aparentemente acompañada. Pero todo viene de una cosa un poco no justificada, pero sí más simple, por así llamarlo, desde lo que es el acoso y la persuasión. Si tú no empiezas a detectar cuáles son este tipo de acciones porque no estás totalmente individualizada a poder entender cuáles son
las cosas que tú deseas y que tú quieres con esa persona, o bien comprender que ya han sido muchas veces las que han intentado mantener una relación sana y aún con eso tú regresas y regresas constantemente con esa pareja, entonces puede pasar que esto se vuelva más grave. Debemos entender que en el tipo, los agresores, y yo se los leía la sesión pasada, la transmisión de vivo pasada, que tienen ciertas acciones y conductas inexplicables y que no vas a poder prevenir. Entonces, la reacción que tenga la otra persona ante lo que sea, tú puedes decir aquí, bueno, Amada nunca actuó de manera violenta contra él, en ningún momento al menos basado en la historia, pero sí podríamos entender que, o generando una idea hipotética, de que realmente Amada no llegó a ese nivel donde él, en efecto, generó ya un intento pues de homicidio con ella, ¿no? Él no imaginó que probablemente ella iba a poder sobrevivir, pero pues obviamente con secuelas graves en su cuerpo, casi el 85% de su cuerpo quemado. Entonces hay una ira tremenda, una acción muy patológica del hombre. Por eso es importante que tú sepas ver este tipo de acciones que prevengan y que te lleven a pedir ayuda muchísimo antes de lo que tú imagines. Ahora, voy a hablar sobre otro tipo de violencia o de acoso laboral. Ubícalo porque, bueno, habla de Clara, que tiene 32 años. Esta página se llama Estudio Jurídico Córdoba. Y bueno, Clara menciona lo siguiente: yo trabajaba solo 3 o 4 turnos porque necesitaba tiempo para mis talleres de murga y percusión. Hubo un cambio de dueños, nos sacaron el parentismo y empezaron a pagar en negro. Al nuevo encargado no le gustaba que yo tuviera una vida fuera del restaurante y me redujo los pocos turnos que tenía. También empezó a gritarme frente a los demás y a robarme en la cara las propinas que me dejaban en las mesas. Pero me exigía más rapidez, más mesas, más de todo. Y si llegaba un minuto tarde, aunque me sacaban el presentismo, me insultaba. Cuando se atrasaban con los pagos del sueldo y yo preguntaba, me decía que por eso, por preguntar, me iban a pagar por último turno. Y para coronarla, me empujaba cuando pasaba con la bandeja hacia el salón. Decía, para que caminara más rápido. Y si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Este es un tipo en un ámbito laboral, es un tipo de agresión, de violencia y sobre todo de discriminación, de hostigamiento, de maltrato laboral, que no por fuerza es un maltrato y un acoso sexual. Yo te estoy leyendo dos historias completamente distintas, pero que conllevan a lo mismo, que es lo inhumano, lo injusto, lo aterrador y lo difícil que puede ser para una persona tratar de hacer de su vida algo diferente. Obviamente Clara lo que busca es simplemente trabajar, mantener sus gastos y no más, pero pareciera que hay un constante hostigamiento y maltrato de parte del jefe, ¿no? de las personas que se encuentran incluso aquí, y hay mucha insistencia y sí podría llamar que es cierto acoso al momento de que ella intenta pedir justicia, intenta pedir ayuda y siempre le devuelven lo contrario. Pues por preguntar te regresas. Porque me estás reclamando, no te pago, te quito. Entonces, bueno, aquí lo importante sería entender qué pasa con Clara o desde qué momento empezó a existir este tipo de acciones que fueron escalando. Porque yo pensando desde la simple lectura, creería que esto no fue de una noche a la mañana, esto ya viene de tiempo, pues por las acciones que está haciendo el ambiente laboral con ella y que se vuelven constantes. Pareciera que ubican que ella no dice nada, que no se queja, que pues es un ámbito que ya están acostumbrados a tener. Entonces, con estos dos ejemplos yo quiero mencionarte que se vuelve muy complicado romper el silencio. Bueno, aquí algo bien importante es que la televisión, los medios, pues sí, totalmente todos los medios que son la radio, la televisión, internet y los medios de comunicación, siempre nos van a generar en nosotros, en el espectador, una idea específica de lo que puede ser la violencia.
o algún abuso sexual o algún tipo de acoso laboral, porque eso es van a ser películas, va a ser ficción, va a ser telenovela, va a ser drama, y bueno, siempre va a estar un poco más exagerado probablemente de lo que se cuenta. Yo te diría que estas dos historias son muy grandes, muy trágicas, y probablemente la gente que lo escuche se sorprendería del nivel de acciones que puede tener un agresor ante esta situación. Pero, ¿qué pasa cuando a lo mejor la acción es más leve? Cuando a lo mejor hubo un intento de violencia, hubo un intento de abuso, o porque hay diferentes cosas. Yo te podría decir que el intento es que no pasó, que te salvaste de esa situación. Pero muchas veces, muchas mujeres, muchos hombres prefieren decir, y la manera en cómo se expresan cuando comentan es que yo fui víctima de algún acoso sexual o de algún abuso sexual, muchas veces lo mencionan como si no hubiera pasado. Pero ¿quiénes somos nosotros para poder saber con claridad si esa persona realmente solo tuvo el intento o realmente sí pasó? Y aquí hay una infinidad de niveles que puede existir el acoso, el abuso. Hay un video por allá en YouTube que yo les invitaría a que lo vean, eh, que se llama Romper el silencio sobre la violencia sexual. Y ahí hay una persona que habla de su historia que se llama Jimena Ledgard, donde comenta, y bueno, ella de hecho es titular de una marcha feminista y demás, y que ha generado abrir como más su vida, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que ella puede informar más allá sobre el tipo de violencia. Hay una historia de ella donde dice, yo decía, y tardé mucho para hablar sobre mi historia, y decía que yo tuve un intento o estuve a casi de tener un abuso sexual. Pero después se percata que no es que haya sido un intento, realmente como si hubo toqueteo, como si hubo un contacto físico entre los cuerpos de su agresor y ella, sabe que obviamente fue una agresión y que no fue un intento, sí pasó. Muchas veces se creen, o las víctimas creen, que el que haya no haya específicamente una penetración, por ejemplo en el caso del abuso sexual, se piensa que no pasó nada, pero sí pasa. Entonces tenemos que informarnos, sobre todo los que son padres de familia, saber todo esto para que a sus hijos les puedan enseñar con base a su edad qué tipo de cosas pueden ser permitidas, cómo poder decir no, cómo hablar, cómo evitar minimizar los hechos que a veces son completamente acciones fuertes y que bueno, influyen bastante en la manera en cómo lo vemos. Por ejemplo, yo podría decirte, la música también puede ser un influyente de evitar hablar de la violencia o del tipo de abuso y de género incluso, ¿no? La violencia de género, porque pues se va normalizando, y entonces existimos mujeres que podemos bailar sin problema la música que puede ser el famoso reggaetón y demás. Y bueno, yo no estoy satanizando este tipo pues de música, que en su momento a veces no necesitas llegar a detenerte y decir no quiero nada de eso, porque entonces ya es irte al extremo, pero sí saber y estar con todos los foquitos rojos para estar alerta y saber de qué manera trabajar esto. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a evitar romper el silencio? Principalmente yo quiero decirte que para eso existe un efecto que se llama el estrés postraumático, y que todas las víctimas lo van a pasar. Es decir, lo que menos quieres es hablarlo, lo que menos quieres es expresar, y sobre todo no sabes con qué empezar. Pero yo te diría que para empezar a romper el silencio lo empieces a platicar mucho, o sea, que lo hables, cada vez que lo narres te vas a dar cuenta de detalles mínimos, cada vez que lo vuelvas a comentar te vas a percatar de a lo mejor acciones que tú no te habías dado cuenta que habías hecho en ese momento, y eso te va a permitir mirar desde otra perspectiva la situación que hayas vivido de acoso, de persuasión, de violencia de género, de abuso sexual, de lo que hayas vivido en diferentes formas.
Infórmate, por supuesto, acude con obviamente un psicólogo, un especialista que te permita trabajar ese estrés postraumático, porque puede generarte muchísimas secuelas, ya sea específicas y no específicas, como puede ser los miedos nocturnos, las fobias. Evitas constantemente esa situación que te hace recordar que te hace recordar el evento traumático. Buscas obviamente un cambio, a evitar, cambias completamente esa situación para tratar de evitar y de resistirte al evento que haya generado un estrés y una ansiedad en ti. Y también se vuelve pues una reacción de aislamiento, de retracción en lo social. Por eso es tan difícil que la víctima hable. Y tenemos que quitar este malinchismo completamente de pensar y decir, a ver, si fue persona abusada sexualmente, ¿por qué no lo habló a tiempo? ¿Por qué lo está hablando después de 10 años? ¿Por qué lo comenta en 5 años? ¿Por qué no denunció? Y yo te diría, a ver, dejemos de encasillar la violencia como si fuera algo normal y como si fuera algo que se vuelve natural para la persona y decir, pero no tiene nada, no le pasó nada, está completamente bien, no llegó a una situación sexual más fuerte. ¿Por qué tendríamos que pensar que tendría que llegar a ese nivel? Aquí sería dejar de encasillar o de limitar que la violencia solo hay una forma como nos la han pintado las películas, las series de televisión, etcétera, porque no es así. Yo te puedo asegurar que incluso la misma ley le cuesta trabajo incluso clasificar los diferentes tipos de violencia que pueden existir en la vida. Le cuesta mucho trabajo y de ahí viene bueno, después de tu denuncia tienes que declarar, mantenerte constantemente en una inversión de tiempo sobre los juicios, sobre todo lo que te tiene que llegar y demás, ¿no? Que esa parte sí no es mi expertise, pero finalmente tienes que hacer todo un proceso y además tienes que tener evidencias. Entonces, pues bueno, por eso la víctima tiene que someterse a un análisis médico, a un análisis psicológico, a todo el tratamiento que tiene o toda la inversión de tiempo que tiene que hacer con el abogado, obviamente dinero. Y bueno, ¿qué pasa? Muchas veces pues prefiere la persona ya no meterse en eso, tratar de trabajarlo por aparte, pero finalmente eso conlleva a seguir reafirmando o seguir permitiendo que existan los diferentes tipos de acoso, persuasión y violencia en el mundo. Entonces, no digo que debes de obligarte a hacerlo, pero al menos sí hablarlo, sanarlo y de esa manera evitar y poner nuestro granito de arena a que cuando tú te encuentres con niños, te encuentres con adolescentes o estés educando menores de edad, puedas saber explicarles cómo pueden prevenir el abuso sexual, cómo pueden prevenir el acoso, cómo pueden prevenir la persuasión, que muchas veces se da incluso hasta en la misma familia, pero para eso pues si no lo sabes hablar directamente con tus hijos, es importante que pidas el apoyo de un especialista pues que te permita prevenir. Lo que yo busco con esta transmisión en vivo es que el silencio se rompa de las personas que ya han sido víctimas y de las que no, más bien es evítalo, prevente, que no llegue a un punto en donde pues finalmente haya historias como las que les acabo de leer y evitar que existan víctimas más de este tipo de violencia. Ahora ya para ir cerrando, yo quiero informarles que para que una víctima pueda proceder de manera directa pues a ser trabajado este tipo de información, obviamente siempre te van a pedir como especialista que tú verifiques los datos generales, los datos específicos y detallados de la situación. En el caso de los menores de edad, solicitar el consentimiento informado de los padres de familia para poder intervenir ya como autoridad. 3 es en caso de que por alguna razón, porque también esto llega a pasar, se me ocurre, la vecina se da cuenta que el menor de edad es violentado por sus propios padres y obviamente no hay ese consentimiento de los padres de familia, se procede a un análisis psicológico y terminará esta fase para informar al Ministerio Público y obviamente de esto llenar el formato de no aceptación del estudio manifestando las causas que llegan a motivar esto. Y cuando se tenga el consentimiento se deberá hacer constar
el formato de aceptación, es decir, todo lo que se tiene que preparar el equipo, el material y el lugar del trabajo. Y al final, pues bueno, será esta cuestión de que el menor de edad, en este caso, o hablando de menores de edad, pues tiene que estar, se tiene que presentar a los juzgados, tiene que estar con las menores resistencias posibles. Por eso muchas veces los padres de familia en el consultorio me piden que yo pueda trabajar con los niños sobre la ansiedad porque les genera mucha preocupación. En el caso de que los padres de familia estén teniendo fricciones y violencia, el niño es el que se ve sometido a este tipo de interrogatorios y que también genera un impacto emocional, ya sea negativo o positivo, que bueno, va a ser más negativo porque hay situación de estrés, porque los someten a muchísimas interrogantes y el niño finalmente llega un momento en donde también se cuestiona pues de qué lado está, ¿no? Empieza a mirar al padre y a la madre como rivales, pero a los dos los quiere, pero le cuesta mucho trabajo discernir qué tiene que decir. Entonces, eso hablándolo desde los menores de edad, pero bueno, ya les comentaba sobre la familia, lo que es las víctimas que son adultos. Les recomiendo mucho que se vayan a estas páginas, que les ayude, les va a ayudar mucho leer otro tipo de historias, evitar minorizar, eso es algo importante que yo quiero decirles, para empezar a hablar de las diferentes formas de violencia que se pueden manifestar en la vida. Entonces, con esto yo voy a cerrar esperando que haya quedado claro y si llegan a tener alguna duda de cómo se tiene que trabajar todo esto a nivel psicológico, con mucho gusto me pueden dejar un mensaje y se les informará de qué manera podemos proseguir a este tipo de intervenciones. Pero bueno, el tema de hoy fue distinguir la persuasión y el acoso, cómo evito el silencio. Con eso termino, mi nombre es Ángeles Gutiérrez. Recordemos que pues seguimos teniendo nuestras transmisiones en vivo. Quiero comentarles que es muy posible que el siguiente mes a lo mejor se cambian las horas de las transmisiones en vivo, lo vamos a ir cambiando. Recordemos que a veces llega a suceder que las personas que se encuentran en las redes sociales, así como el mundo cambia a nivel personal, a nivel laboral, social, escolar y todo, que pues ustedes mismos como personas y ciudadanos se pueden dar cuenta, las cosas cambian, los tiempos cambian y uno se adapta a eso. También me he percatado que en las redes sociales ha habido como ciertos cambios. ¿A qué me refiero? Que la gente ya no se está conectando en el mismo horario en el que en mis redes sociales se conectaba más gente que en la mañana. Entonces voy a estar haciendo un análisis ahí de las redes sociales, pero para eso se los anticipo para que sepan que no siempre va a ser a las 10 de la mañana, habrá días que va a cambiar. Pero bueno, si ustedes ya le dieron me gusta a la página y sobre todo le dan me gusta al evento que se sube. Y realmente yo subo el evento solo para que quede ahí guardadito en la página de Facebook, pero también pues para que les dé el recordatorio a las personas que nos escuchan. Entonces, si ustedes le dan me gusta a la página y sobre todo, y si le ponen seguir y aparte le dan me gusta al evento, créanme que les va a recordar la página sí o sí, va a llegar en sus notificaciones y les dirá que Ángeles Gutiérrez, consultorio psicológico, ya va a empezar a transmitir o les avisará en algún punto. Así que se los anticipo para que no se sorprendan por los cambios de hora que pudieran existir. Ahorita voy a estar viendo como el análisis de las personas que más se conecten en determinado horario y sobre eso voy a hacer a lanzar la transmisión. Pero quienes digan, híjole, ya no me va a quedar y ya no voy a poder verlo, no se preocupen porque recuerden que lo subimos a YouTube y también se queda grabado aquí en la página. Bueno, pues ahora sí me despido. Muchas gracias, Sandra, igualmente, que tengas un excelente día y gracias por apoyarnos. Compartan la información y nos vemos la siguiente semana. Ya la siguiente semana es mayo y entonces vienen temas diferentes y temas nuevos. Especialmente me voy a centrar en cómo determinar o detectar cuando un paciente está medicado, cómo trabajar el medicamento, cómo trabajar con los pacientes o padres de familia que no quieren tratar al niño, al menor de edad con medicación. Y el enfoque va destinado más a psicólogos, pero pues saben que pueden conectarse, que les ayuda mucho saber y conocer más de otro tipo de información. Cuídense, ahora sí, me despido y que tengan excelente jueves. Bye bye.